El tema de hoy es la importante revelación que hizo el terrorista Luis Emiro Ortega Peña, desertor de la cuadrilla 7 de las FARC en diciembre de 1982, acerca de lo que realmente se vivía dentro de las FARC y cómo actuaban. ¿Cuál es la importancia capital de estas revelaciones? Pues que nada menos que el señor Belisario Betancur acababa de sancionar la Ley 35 de 1982, mediante la cual se le otorgaba la amnistía a todos los terroristas que estaban en las cárceles, integrantes de las FARC, el EPL, el ELN y el M-19. Iniciaba prácticamente el show de la farsa de los diálogos de paz de Uribe Meta, y de remate el Ejército Nacional acababa de incautar aquí a la salida de Bogotá hacia el páramo de Sumapaz en un bus una copia completa de la séptima conferencia de las FARC, en la cual quedaba escrita la campaña bolivariana para una nueva Colombia con el plan para la toma del poder. Entonces ya la situación estaba pasando de claro oscuro. El ministro de Defensa, el general Fernando Landazábal Reyes, públicamente estaba cuestionando tanta debilidad de carácter del gobierno Belisario con los delincuentes. Los partidos políticos andaban en su rapiña de siempre y las FARC estaban engañando de manera descarada al país. Con estas revelaciones, este sujeto pues se ponía en claro que realmente no había ningún proceso de paz y que estaban aprovechando al detalle lo que allí ocurría. Y unos pocos meses después eso originó el retiro del servicio activo del general Landazábal y el descrédito total del señor Betancourt, que es uno de los peores presidentes que ha tenido Colombia. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuáles fueron las revelaciones más resaltantes de la extensa carta que dirigió el Procurador General de la Nación, el terrorista, al terrorista Luis Emiro Ortigosa Peña, desertor de la séptima cuadrilla de las FARC en 1982? Pues fueron muchos aspectos medulares y complejos. El primero fue que confesó abiertamente que desde el año de 1978, es decir, cuando se había producido la sexta conferencia de las FARC, el grupo criminal se había metido de lleno al narcotráfico siguiendo los pasos del M-19. De manera increíble, ni el señor Belisario Betancur ni la dirigencia política le puso cuidado a eso. El terrorista confesó y lo escribió de su puño y letra en la carta que textualmente vemos transcrita aquí en pantalla. Al procurador Carlos Jiménez Gómez le escribió que en el sector de Guaviare, Meta y Baupés, las FARC estaban controlando la producción de la cocaína y el proceso de la coca. Pero eso no pasó como desapercibido, porque el país estaba ensimismado en el cuento barato de la paz de Belisario Betancur. Y este sujeto andaba buscando que le dieran un premio Nobel al precio que fuera y haciendo coordinaciones con el gobierno de Estados Unidos para ser el atleta de la paz en Centroamérica. No resolvía lo de Colombia y andaba metiendo la nariz por allá en otras partes, igual que el señor Petro. Tiene la menor idea de lo que pasa en Colombia ya metido en Ucrania, Israel, en otros campos. Entonces, ese fue el primer punto. El segundo fue que dio nombres propios de masacres cometidas por las FARC, con nombres propios, sitios exactos y personas que habían asesinado, incluidos mujeres, niños, indígenas, una profesora, eh, propietarios de pequeñas fincas que eran desplazados, líderes comunales,
dirigentes de partidos tradicionales que no se unían a las FARC. Con nombres propios dijo, porque él había participado en esos crímenes. Reveló también el reclutamiento de menores y lo más importante, reveló que el cuento de la paz era un estratagema, que él había participado también en la séptima conferencia y había escuchado perfectamente los conversatorios de Tiro Fijo y Jacobo Arenas, que era lo que decían que había que hacer. Mm, Informó también que Jacobo Arenas les decía una cantidad de estratagemas, cometieran los delitos y que luego le echaran la culpa al ejército para que lo desprestigiaran. Y se identificó plenamente con su número de cédula de ciudadanía y era oriundo de Colombia, Huila, donde ha sido reclutado desde hace más de 15 años. Entonces, estas revelaciones de este sujeto fueron utilizadas por el ejército en su momento. El general Landazábal dio la orden que ese bandido fuera por las unidades militares contando qué pasaba y efectivamente él fue a varias unidades militares. Luego, el general Andrade, que tenía un equipo de trabajo en el Comando General de las Fuerzas Militares de análisis de la situación general del país, lo incluyó en las conferencias de liderazgo que le daban a distintas unidades, a los cursos de ascenso, pero eso parecía como ir en contra de lo que pensaba el gobierno y a la final eso le costó el puesto al general Landazábal y al general Andrade, que tampoco ascendió más. Pero son historias reales de lo que pasó y en el fondo demuestra que estas revelaciones de este guerrillero pusieron sobre la mesa en blanco y negro las verdaderas intenciones de las FARC y cómo la dirigencia política en cabeza del señor Belisario Betancur fue laxa, irresponsable y traicionera con el pueblo que los eligió, legitimando bandidos y abriéndoles el camino a las FARC para tenerlas como están hoy. Si Belisario Betancur no abre ese compás tan impresionante y no es tan laxo con la guerrilla, tanto del Azar como del M-19, que son los que hoy le hacen daño al país, no tendríamos a Petro de presidente ni a Timochenko de senador. Y Adelante. coronel, ¿cómo interpretar la masacre perpetrada por terroristas de la cuadrilla 19 de las FARC en el departamento de La Guajira, al mismo tiempo que el gobierno nacional estaba indultando a sus cabecillas y sacando de las cárceles a todos los terroristas de las FARC, el EPL y el M-19? Son muchas las interpretaciones que se pueden dar a eso, muchas las preocupaciones que surgen respecto a ese evento y muchas las realidades que se pueden inferir. Pues es increíble que mientras el señor Belisario Betancur entró prácticamente en conflicto directo con las fuerzas militares que le estaban destapando esa realidad. Mientras el terrorista desmovilizado salió y contó, porque además lo entrevistaron en varios medios de comunicación, y se fue publicada completa la carta que su puño y letra le envió al procurador, y el mismo procurador se manifestó públicamente que era cierto lo que el bandido decía. Belisario Betancur seguía con su cuento chino de la paz, empecinado en que la paz era lo que, porque buscaba un premio Nobel de paz. Además, como mantenía levantando el codo en el palacio con vallenatos y bohemios, andaba en otro mundo. Las FARC en La Guajira acababan de darle aparición pública a la cuadrilla 19, la cual tenía relación directa en Valledupar con el banquero Oliverio Palmera alias Simón Trinidad. Y esa cuadrilla se metió en uno de los resguardos indígenas y asesinó a 7 personas. Y en otra parte del país asesinaron a otros 5 y corroborado completamente que fueron las FARC. Sin embargo, el señor Belisario Betancur miró para otro lado porque, pues imagínese, se le dañaba su premio Nobel de Paz y se le dañaba su intención de paz que ha traído, que era completamente contraria a la del gobierno anterior. El gobierno anterior había firmado el famoso Estatuto de Seguridad o Estatuto
o la Ley de Seguridad Nacional que firmó en ese momento, que tuvo tantos enemigos internos como externos, que por esa razón tuvo que derogarle el presidente Turbay, pero se aplicó durante un tiempo en cabeza del general Camacho Leiva y de los ministros del despacho. Entonces, síntesis, 12 muertos a manos de las FARC públicamente reconocidos, pero el señor Belisario Betancur andaba en otro cuento. Así es de que las críticas que se le hacen a Santos, Petro, por tolerarle a los bandidos que destruyen el país, no son nuevas, son la reiteración de lo que ha hecho la dirigencia política corrupta de este país en aras de buscar sus intereses personales. Mi coronel, ¿por qué el Procurador General de la Nación desató en 1982 una polémica por la amnistía dada por el Tribunal Superior de Medellín a unos terroristas de las redes urbanas de las FARC comprometidos en el asesinato de la monja Carmen Cañaveral, ocurrido durante unos disturbios en la Universidad de Antioquia a finales de 1981? Y con ahí también tela para cortar. El procurador Jiménez Gómez no era una pera en dulce, era un tipo polémico, mediático, y creía que iba a ser presidente de la República también, porque esa es una gran enfermedad de muchas de las personas que llegan a cualquier cargo público de importancia en Colombia. O sea, lo que estaba haciendo Barbosa hace poquito de autodeclararse contradictor de Petro era más por su interés político personal que por cumplir con sus funciones como fiscal. Pues el procurador Jiménez Gómez andaba en las mismas y andaba en esa politiquería, pero aprovechaba casos reales para darse publicidad igual que Barbosa. Resulta que en el año 81, a finales del 81, hubo unos disturbios en la Universidad de Antioquia porque se anunció la visita en Colombia del entonces vicepresidente George W. Bush, el papá, perdón, no W, sino el papá. Entonces, los estudiantes de la Universidad de Antioquia, impulsados por las redes urbanas de las FARC y del Partido Comunista, organizaron una cantidad de actividades violentas y en medio de esas actividades violentas asesinaron a una hermana, a una monja, a una religiosa, que estaba en el sector, de apellido Cañaveral, Carmen Cañaveral. Entonces los terroristas fueron capturados por la Cuarta Brigada, eh, rápidamente juzgados y encarcelados. Y de manera increíble, tan pronto el señor Belisario Betancur firmó la ley de amnistía, el Tribunal Superior de Medellín de una manera rauda y expedita en menos de 3 meses lo sacó de la cárcel y los bandidos quedaron libres. Y entonces, pues, el comandante de la brigada puso la queja, el ministro de Defensa, obviamente, que era Landazábal, armó también el bombo y el Tribunal Superior de Medellín se mantuvo como son los abogados corruptos santanderistas que hay en este país. Le encontraron mil justificaciones para explicar que no, que eso lo han actuado perfectamente. Entonces el procurador pidió que antes de que produjeran la liberación de los bandidos, él iba a Medellín a revisar el expediente y pues fue a Medellín a pasear, ¿no? Porque de todas maneras quedaron libres. Pero pues quedó el antecedente de que esa ley de amnistía estaba era protegiendo bandidos de una manera descarada. Entonces volvemos al punto. A este sujeto que tenemos de presidente le critican porque saca a los de la primera línea de la cárcel y los deja libres para hacer la paz. ¿Y qué hizo Belisario Betancur? Lo mismo. ¿Qué hizo Uribe con el bandido ese que tanto trabajo dio para capturarlo al tal Granda? Igual, lo sacó de la cárcel con el cuento que dice que iba a mediar para liberar a Ingrid Betancur. ¿Qué hizo Pastrana con y Uribe? Con el cabecilla ese, el Felipe Torres y el otro del ELN que estaban en la cárcel por terrorismo. Lo sacaron de la cárcel y les permitían viajar, les ponían helicópteros, un poco de cosas. Tenían radios en la cárcel y se comunicaban con el mundo, daban entrevistas. Aquí hemos visto que en el gobierno de Pastrana, Papá y de Lleras Camargo y de Lleras Restrepo
los terroristas del ELN que estaban presos tenían visitas permanentes y daban conferencias. Entonces, esto ha sido de todos los desgobernantes de Colombia, ser tolerantes con los bandidos y así es imposible que se pueda aplicar la ley. Adelante, mi coronel. ¿Con qué argumentos unos jueces de la República amnistiaron a los terroristas responsables de la explosión de un carro bomba en la estación de Telecom y las antenas de Chocontá? Pues hace como unos 2 meses vimos aquí en la fundación el caso del carro bomba en Chocontá que pretendía dejar a todo el país sin comunicación y sin televisión, y que el carro se le reventó a los bandidos y algunos fueron capturados después, inclusive una muchacha que era de Cali, que era estudiante de la Universidad de los Andes. Todo eso lo estudiamos aquí en la fundación. Esos 12 bandidos estaban presos y tenían cargos muy graves porque estaban metidos también en asesinatos de miembros de la fuerza pública, inclusive el de un agente de policía que intentó evitar el acto terrorista. Pues de manera increíble fueron amnistiados todos y igual en menos de 2 meses de haber sido promulgada la ley, ya estaban libres porque era que el señor presidente quería la paz y entonces la justicia, que nunca sirve para nada en Colombia, que siempre cuestiona las decisiones de la justicia penal militar y que está llena de comunistas, salió a decir que la justicia estaba resuelta a apoyar la paz del presidente de Colombia porque eso era lo que necesitaba y no tanta guerra y no tanta violencia. O sea, el mismo cuento barato de siempre. Y de remate dijeron que la muerte del policía no era un acto terrorista por parte del M-19, sino que al contrario era un evento previsible y resultado del conflicto, ya que la gente estaba cumpliendo con su deber y los bandidos también estaban cumpliendo con su deber de atacarlos y que para ellos, como no existía la constitución y las leyes, pues había que reconocerles que era un acto de rebelión contra el Estado, imagínense. Pretender destruir toda la infraestructura de comunicaciones del país, asesinar a un policía, explotar un carro bomba, era simplemente un acto de rebeldía y no tenía nada que ver con terrorismo, porque en ese tiempo ni siquiera el terrorismo estaba determinado en el Código Penal colombiano. Entonces, eso es lo que nos han dejado los grandes abogados colombianos expertos en hablar de lo divino y lo humano y lo que nos han dejado los politiqueros corruptos como Belisario Betancur, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, etcétera. Mi coronel, ¿cuál era el alcance del comunicado publicado en el diario El Tiempo en diciembre de 1982 por varios terroristas del ELN que estaban en ese momento purgando penas privativas de la libertad, entre ellos Alejo Vargas, reconocido docente de la Universidad Nacional a nombre del autodenominado Frente Unido Camilo Torres Restrepo? No solo docente de la Universidad Nacional, sino amiguísimo del general Medina del Ejército, que fue director de la Escuela de Guerra y lo llevó de profesor allá. Es que Colombia, pues, Colombia es para Ripley en muchas historias y esta de la carta publicada que usted está mencionando sí que causa todavía más estupor y más incredulidad. Resulta que el ELN dijo desde el principio que no se unía al proceso de paz con Belisario Betancur y que ellos seguían en su proceso de terrorismo. Eso lo hemos analizado varias veces en ocasiones anteriores aquí. Segundo, que había unos terroristas del ELN presos en la cárcel La Modelo, en la cárcel La Picota aquí en Bogotá, y tenían un colectivo que crearon un colectivo político dentro de la cárcel, cuando la ley colombiana dice que toda persona que está presa pierde los derechos políticos. Pero como estamos en el país de las maravillas y la amnistía de Belisario Betancur y todas esas cosas, ocurre que los bandidos públicamente afirmaron que ellos constituían un frente unido que se llamaba Camilo Torres Restrepo. Recordemos que antes de morir el curita terrorista, había fundado en Bogotá un grupo de delincuencia que llamaban el Frente Unido, del cual hizo parte Jaime Arenas, de quien hablamos hace unos días aquí en la Fundación,
que luego el mismo ELN lo asesinó aquí en Bogotá, un políglota, un muchacho que ha sido dirigente estudiantil y ha terminado incorporado por el curita, y que cuando él salió y contó la verdad, la mamá del curita salió y dijo que era un traidor. O sea, la mamá también era amiga de los terroristas. Pues yendo más a fondo, aquí ocurre una cosa que parece para Ripley. Primero, que el periódico El Tiempo, en una página entera o media página, publique este comunicado de los terroristas. Entonces hay varias cosas. Una, ¿cuánto le cuesta a una persona publicar media página en El Tiempo en las centrales? Eso vale un ojo de la cara. Y los bandidos que estaban presos, seguramente con la solidaridad popular, como hablan ellos, no con el narcotráfico y el terrorismo, financiaron eso. Pero lo más grave es que el periódico El Tiempo lo publique, porque eso es legitimar el terrorismo. Y número tres, que el gobierno nacional no le diga nada al periódico El Tiempo por publicar eso. Y si ustedes leen ese comunicado, es una invitación al terrorismo. El ilustrísimo Alejo Vargas, que a veces lo vemos por ahí en televisión de analista del conflicto, incitando a la gente a salir a destruir el país y a retomar los 12 puntos del manifiesto de Simacota del ELN en 65, diciendo que la acción criminal que cometieron, el ataque terrorista contra Simacota, fue una acción político-militar del grupo, que luego el ejército los acabó en Anorí, pero que ellos se recuperaron, y relata o da los nombres de algunos de los terroristas que hemos estudiado aquí en la fundación, en este programa, como héroes populares. Pero de remate lanza una propuesta con una plataforma de lucha, y es increíble que el gobierno nacional y el periódico El Tiempo publiquen eso y no pase absolutamente nada, al mismo tiempo que el señor Betancourt sigue empeñado en la amnistía y en la paz. Entonces, ya mirando con retrospectiva, nos damos cuenta dónde está el origen de nuestros problemas, que es en la dirigencia política, que ha sido lerda, descompuesta, traicionera con el pueblo que los dirige y condescendiente con los terroristas. Y pues si eso es acumulado en diferentes gobiernos, no podríamos esperar nada diferente a que llegue uno de ellos al gobierno, al poder, y a que estos grupos sigan vulnerando la institucionalidad y burlándose del país, porque es que en síntesis han tenido la connivencia de diferentes gobiernos. Mi coronel, ¿por qué fueron amnistiados los terroristas indicados del secuestro de Marta Gretti Hernández? Por la misma razón, y de manera increíble, estos bandidos eran del ELN. Habían secuestrado a esta muchacha, que después la abandonaron en el sur de Bogotá y le dejaron apenas 500 pesos que valía un taxi desde el sur hasta su residencia. eh, Fueron dejados en libertad todos, y están los nombres, había unos hombres y mujeres, había de ambos. Y había unos inclusive que ya habían recobrado la libertad por la acción de los abogados, pero estaban vinculados al proceso. Y siendo del ELN y habiendo comprobado que eh, uno de ellos, de nombre Gustavo Peñaranda, que confesó ante el juez que estaba investigando el caso que él había participado y que la familia había alcanzado a pagar 20 millones de lo que pedían, pues quedaron libres. Y entonces nadie se explica cómo, sin estar en proceso de paz, el ELN, porque dijo que no y siguió cometiendo actos terroristas, cómo el señor Belisario Betancur los incluyó dentro de su decreto de amnistía, y además, su ley de amnistía, la 35 del 82, y además los jueces de la República los dejaron libres con semejantes revelaciones y teniendo como hecho preciso que el secuestro es uno de los delitos más graves, y que en la ley que había hecho Turbay, pues obviamente estaba de primero, pero como la ley fue derogada, entonces aquí los bandidos podían hacer lo que querían y salieron de la cárcel y fueron amnistiados. Hoy en día deben estar de embajadores de Petro, asesores, o son los que estuvieron en, los que lo reciben en Europa y hacen manifestaciones contra Colombia, y los que organizaban acciones contra el Estado colombiano desde el exterior, porque muchos de ellos se asilaron con el cuento de que eran perseguidos políticos.
Ya hoy en día bordean los 70 años todos los delincuentes, pero su mentalidad torva y siniestra la siguen conservando. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál fue la escandalosa revelación del escritor Gabriel García Márquez al recibir el Premio Nobel de Literatura en 1982? Es que son tantas cosas que pasan al tiempo que se complementan con las revelaciones que hizo el terrorista desmovilizado, el desertor de las FARC, que las traemos a colación porque ocurren la misma semana, pero nadie dice nada. O sea, el país se le olvida y lo importante es, como dijo Santos, que era preferible tenerlos en el Congreso y no en el monte echando plomo. Pero es que vemos que es que no es solamente la guerrilla armada, es que hay una cantidad de delincuentes de cuello blanco que los han conestado y les han ayudado, y una cantidad de politiqueros corruptos que les han facilitado eso, que son los que tienen al país como está. Pues el otro día de recibir el Premio Nobel de Literatura que le consiguieron Fidel Castro y la dictadura soviética al señor García Márquez, públicamente dijo y reunió un poco de comunistas de esos que estaban asilados allá en Europa y les pidió plata. ¿Y para qué les pidió plata? Para mandarle a la guerrilla salvadoreña, porque él estaba de acuerdo con la lucha que hacía la guerrilla salvadoreña. O sea, hacer lo mismo que hacía la guerrilla en Colombia. No se nos olvide que este sujeto, en los años 60, cuando le dieron otro premio por alguno de sus libros que escribió, también promovido por el Partido Comunista, públicamente dijo que no recibiría un peso de eso, porque él con su humilde ingreso que tenía como columnista en los periódicos podía vivir y que en cambio ese dinero que se había ganado lo donaba para los terroristas que estaban presos en Colombia del ELN, las FARC y el EPL. También no se nos olvide que en los años 60 él fue uno de los instigadores de las republiquetas independientes y reconoció ser miembro del Partido Comunista, pero se nos olvida y ahora a los estudiantes le enseñan que es el gran literato, la gran figura de Colombia y hasta en los billetes está la figura de este sujeto. Entonces, por eso insistimos aquí con Sorna, que no faltará que próximamente aparezca como figura en los billetes colombianos el Mono Jojoy y Pablo Escobar. ¿Cuál era la intención de los terroristas del M-19 que se amnistiaron con base en las desmedidas bondades de la Ley 35 de 1982? Pues mi coronel es que si no aprovechaban eso era porque eran tontos. Resulta que esa ley de amnistía decía que todo lo que hubieran cometido hasta ese día de su promulgación quedaba libre de cualquier investigación penal, cualquier compromiso con la justicia. Entonces ellos no iban a ser tontos en quitarse esa gabela y tenían que aprovechar acogerse a esa amnistía. Así al otro día cometieran otro delito, no importa, lo anterior ya lo han perdonado, entonces no serían tan ingenuos en no aprovechar semejante bondad. Y había un bandido muy conocido del M-19 que se llamaba Conrado Marín, que delinquía en el Caquetá y tenía unos prontuarios grandes abiertos por el asalto a la ciudad de Florencia, por masacres, secuestros, torturas, vinculación con narcos, extorsiones, reclutamiento de menores, violación de niños. Pero, oh sorpresa, él tenía a un difusor que era Monseñor José Luis Hernández, otro curita politiquero que era el obispo del Caquetá, y estaba todo el tiempo dándose publicidad. No había día en que Monseñor Alzate no apareciera en los medios de comunicación hablando de la paz y respaldando al presidente. Parecía que estuviera detrás del premio Nobel igual que Belisario. Entonces habló con él, supuestamente en la clandestinidad, como dicen. No tenían ningún contacto, pero se encontraban permanentemente. Y Monseñor salió pidiendo que, claro, que esa columna se acababa de amnistiar, que lo que había que promover la paz en la región. Entonces vemos que los que le han hecho daño al país han estado ubicados en varios sectores de la vida pública de la nación. Mi coronel, Mi coronel, ¿por qué muchas damas colombianas se manifestaron frente al crimen de Gloria Lara de Echeverry? Mi coronel, porque en paralelo con todo esto que estamos hablando, en esos mismos días ocurrió el repudiable crimen de la señora Gloria Lara,
que lo estuvimos analizando aquí en la Fundación hace ya unos meses, que fue secuestrada en Bogotá y que apareció asesinada en la puerta de una iglesia en el sector noroccidental de la ciudad, y que los terroristas que cometieron ese crimen eran del M-19 y del EPL, pero estaban formando otro grupo y eran relacionados con una banda de secuestradores. Hábilmente, como estaban en ese proceso de paz, inmediatamente el M-19 y el EPL dijeron que no conocían a la gente, no sabían quién era, y los terroristas terminaron libres y amnistiados en Europa y ahora viven en Suecia. Nada de raro que son unos de los que se reunieron ahora con Petro para entregarle el sombrero del criminal Pizarro y hablar de la paz de Colombia. Entonces, una gran cantidad de damas de varias regiones que formaban un voluntariado, pues se manifestaron públicamente que repudiaban el crimen de la señora Gloria Lara y a la vez le exigían al gobierno nacional que cumpliera con su deber y no amnistiara a bandidos. Pero ya la ley estaba firmada, entonces esto pasó como una manifestación pública de un grupo de señoras, más no como una efectividad contra lo que estaba ocurriendo en el país. Sin embargo, pues queda la constancia histórica de todo lo que ocurría en ese momento con el cuento de la paz de Belisario Betancur. Mi coronel, ¿cuál fue la sentencia del Consejo de Estado respecto a la muerte de los militares? Pues de manera increíble, mi coronel, hubo una demanda por un accidente, una tragedia de un avión de la Fuerza Aérea que estaban cumpliendo la misión los oficiales, misiones de combate. Entonces, cuando se reclamaron por parte de las familias algunas prebendas que le daban en el Estado a los demás funcionarios oficiales cuando morían en tareas del servicio, el Consejo de Estado falló y ahí está la sentencia firmada por un magistrado de apellido Valencia Arango, ¿no? Que si morían en el servicio, para eso existía unas normas internas, pero que no tenían derecho a nada más. Entonces, eso nos demuestra el poco valor que la dirigencia política y los abogados leguleyos santanderistas que pululan en Colombia utilizan para causarle daño a la institucionalidad. Pero eso sí, para proteger bandidos tienen mil argumentos y eso viene desde el mismo nacimiento de la República, cuando se inventaron todas las amnistías e indultos y perdones a cuanto bandido se inventaba o intentaba destruir la institucionalidad porque era de alguna familia prestante o porque simplemente estaba en contra del pensamiento del libertador Simón Bolívar. Eso ha sido desde el comienzo de nuestra república la reiteración de ese tipo de medidas y de tomar decisiones que siempre favorecen al delincuente y afectan al ciudadano honesto. Adelante, mi coronel. Mi coronel, impactaron a la opinión pública las cifras de secuestrados en poder de los grupos narcoterroristas en Colombia a finales del 82. Infortunadamente, no, mi coronel. Y desafortunadamente esto era otra demostración que esos bandidos que estaban siendo amnistiados, entonces estaban aprovechando esa gabela para burlarse del país y para seguir avanzando en su proyecto estratégico de la toma del poder. Y naturalmente que el señor Belisario Betancur se disgustaba con el mando militar porque esta información salía desde luego de las fuerzas militares. Entonces es increíble que mientras el señor Belisario Betancur negociaba con ellos la paz, les daba amnistía, Jacobo Arena reunía a los bandidos y les decía, como lo confesó el desertor, que secuestraran pero que le echaran la culpa a las fuerzas militares y que negaran que han sido las FARC, que asesinaran gente pero que dijeran que ellos no han sido porque lo que importaba era el acto de, comillas, higiene social. Y eso está en documentos que se le encontraron a las FARC y que se le entregaron a Belisario Betancur, pero se hizo de la vista gorda. Entonces, el general Landazábal dio la orden que le entregaran a los medios de comunicación este dato donde está la lista de 39 personas secuestradas que tenían los servicios de inteligencia reportadas por las familias en distintas partes del país y vemos en Baraya, Huila, había personas secuestradas desde hacía 2 años, en Colombia otra que llevaba un año, en Puerto Boyacá había otra que llevaba un año y así sucesivamente en distintas partes del país, Barrancabermeja, San Pablo, Cimitarra,
Puerto Tejada en el Valle del Cauca, perdón, Cimitarra nuevamente, mm, Brasil, en Nariño, en el sector del Piñuña, en la montañita Caquetá, en San Martín Meta, en Sabana Torre Santander, en Arboletes Antioquia, en Bogotá, y el total de personas, inclusive de los que estaban secuestrados por delincuentes comunes que delinquían en connivencia con las FARC y el ELN, pues no pasó de ser una publicación, o sea que tristemente ni siquiera conmovió al país ese hecho, ni se le dijo nada a los terroristas que estaban en amnistía, porque el señor Otto Morales Benítez, que era el delegado de Belisario Betancur, incapaz de manejar a los terroristas, salía con el cuento, que fue con el que finalmente se retiró sin pena ni gloria de esa comisión, que era que la paz tenía enemigos ocultos. Y él lo que quería decir era que los militares eran enemigos ocultos de la paz debido a que publicaban estos hechos y que públicamente daban a entender que Belisario Betancur estaba arrodillado ante los bandidos, ayudándoles y no resolviendo el problema. Entonces, ahora vimos hace poquito que el terrorista desmovilizado Oti Patiño dijo lo mismo y pidió hasta que investiguen la muerte de un criminal en combate, o sea, para crucificar a las fuerzas militares y salir ellos como los buenos del paseo. Repetición de la repetidera, mi coronel. Mi coronel, ¿por qué podríamos afirmar que Belisario Betancur hacía demagogia y politiquería con el tema de la paz en Colombia? Porque obró como un cretino, mi coronel, con tal de que le dieran lo que él quería. Resulta que en la Universidad de Maryland, de Estados Unidos, había un delincuente uruguayo que tenía relación con todos los grupos terroristas de Latinoamérica, porque él era eh, un izquierdista, un activista de izquierda, amiguísimo de Pepe Mujica, entre otras cosas. Y ese delincuente estaba ya pidiendo asilo, de nombre Ángel Rama, y era el compañero sentimental de otra sujeto que estuvo aquí en Colombia, que fue detenida por pertenecer al M-19 de nombre Marta Traba. Y entonces en Estados Unidos, cuando se le acabó el tiempo de la estadía que tenía, el Departamento de Estado anunció que lo iba a sacar del país, no lo aceptaría por sus antecedentes criminales que tenía de comunista. Pues de manera increíble, el señor Belisario Betancur, con todos los problemas que tenía aquí en Colombia, dando publicidad y declaraciones a los medios internacionales y pidiéndole o exigiéndole mejor al gobierno de Estados Unidos que no fuera a expulsar de Estados Unidos a este sujeto y que lo tuviera ya porque era un gran escritor, era un pensante latinoamericano y que eso no ayudaba a la paz de Colombia. Imagínense ustedes, él lo que andaba era buscando un premio Nobel de Paz, igual que Petro, metido en la guerra de Ucrania, en la guerra de Israel. O sea que es que estos politiqueros descompuestos han sido iguales ayer, hoy y siempre. Y de remate, pues había unos problemas graves entre Estados Unidos y la Unión Soviética de la amenaza de la guerra entre los dos con las armas nucleares, y el gobierno de Estados Unidos no aflojaba y seguía con la política de que vamos a hacer la limitación de armas, pero lo que hay se mantiene y unos controles, etcétera, y eso pues no le convenía a la Unión Soviética. Entonces, era el tema del armamentismo en el mundo y aprovechó Belisario Betancur la graduación de oficiales en Cali en ese diciembre para ir a hablar allá insensateces, que es que Colombia no entraría en la enloquecida carrera del armamentismo. O sea, diciéndole a las FARC y al ELN que él estaba de acuerdo era con lo que ellos decían y con las teorías del profesor Rama en Estados Unidos y con el planteamiento del M-19, que con el pueblo y con las armas al poder, pero sin armamento. O sea, unas contradicciones terribles y a la gente se le olvida. Uno entiende que los subtenientes que ese día estaban ascendiendo no le ponían cuidado a ese discurso, porque además Belisario Betancur era otro Petro, igual al ministro de Defensa que tenemos ahora, completamente desprestigiado, y cuando iba a los cuarteles, allá lo recibían, porque era lo que establecía la norma, pero no tenía ninguna aceptación ni credibilidad, pero sí aprovechaba esos escenarios para hablar de esas cosas. Entonces, en síntesis, estaba haciendo politiquería barata para que le dieran su premio Nobel de Paz. Mi coronel, en el entretanto,
estaban los partidos políticos pensando en el futuro de Colombia ante la debilidad de carácter de Belisario Betancur? No, mi coronel, desafortunadamente andaban cada uno en su paseo porque ya estaban pensando, estamos hablando del 82 y vendían las elecciones del 84, las de mitad de, que no era sino para concejales, representantes a la, o diputados y representantes de la Cámara y el Congreso, porque alcaldes todavía no se elegían ni gobernadores. Entonces ellos ya estaban pensando que Belisario Betancur estaba destruyendo el país, pero eso no les importaba a ellos, era cómo no quedar fuera de la repartición de la torta y cómo seguir manteniendo a los caciques regionales con miras a las elecciones del 86. Esa es la visión de los politiqueros corruptos en Colombia. No pensar en el país, sino en cada elección, cómo presentan candidatos y se mantienen eh, ahí organizados con el fin de ganar las siguientes elecciones a presidencia. Esa es la gran estrategia política de los dirigentes colombianos. Entonces, el exgobernante, el expresidente Turbay, eh, con base en un editorial que publicó El Tiempo, cuestionando en qué andaban los partidos políticos mientras el señor Belisario destruía el país, entonces el señor Turbay le contestó una extensa carta en la que le explicó cuál ha sido la posición ideológica del liberalismo, cuáles son sus programas, que nadie los conoce, pero según ellos existen, cómo se ha manejado la situación económica dentro del país, e igual que el señor Biden y el señor Trump, se dedicó a autoelogiarse en todo lo que eran los porcentajes de economía durante su gobierno que recién terminó, eh, cómo había movido el sistema cambiario y el sistema tributario y el sistema fiscal y financiero, eh, que él sí entendía que la amnistía no se le podía dar a partidos con brazo armado, ni siquiera tenía el carácter de decir que el Partido Comunista, y que él hacía una autocrítica y tenía mucha esperanza en el futuro del Partido Liberal, o sea, la politiquería rampante de siempre, graficada ahí. Quiere decir que no estaban pensando en lo que le pasaba al país, sino cómo acomodarse a esa situación para seguir los partidos políticos pelechando el Estado. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo se podría argumentar de alguna forma que el pacto FARC-Santos o el de Pizarro con Barco trajeron paz o mejorías para la paz de Colombia y la pesada carga de vida o muerte que a diario padecen los miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia? Pues, mi coronel, este par de fotos que tenemos en pantalla nos lo dicen todo y corroboran que lo que decía el desertor, el tal Ortigosa, bandido raso, natural de Colombia, Huila, un campesino que se voló de las FARC y salió y destapó semejante olla podrida, más los hallazgos de la séptima conferencia de las FARC y la corroboración de que ya estaban todos esos grupos metidos en el narcotráfico, que los procesos de paz en Colombia han sido una burla de los comunistas armados y desarmados contra el país. Ahí vemos al señor Virgilio Barco, que tenía mucho parecido con Biden, porque dicen que ya tenía hasta lagunas mentales para ejercer el gobierno. Inclusive decían que debían darle el premio Nobel de física porque era el único barco que vivía en la luna. Eh, lo vemos ahí feliz de la vida en el Palacio Nariño con el terrorista Carlos Pizarro, que tanto daño le causó a los colombianos y que fue el origen de la constituyente y de que hoy tengamos a Petro en el poder. Y al otro lado vemos el pacto Far-Santos con la dictadura cubana y tres sujetos que de distintas vértices le han hecho daño al país. El terrorista cubano Raúl Castro promoviendo la violencia, el terrorista Timochenko ejecutándola y el señor Juan Manuel Santos legitimándolos. Entonces, en esos dos casos está reflejado que los comunistas con armas y sin armas no han hecho sino engañar y hacerle daño al país y siguen avanzando y ahora están en otro proceso de paz que desde luego no va a funcionar. Mi coronel, escuchemos un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas del narcoterrorismo comunista contra Colombia, en particular de los miles de asesinatos ordenados por los cabecillas y grupos bandoleros
y luego narcoterroristas, el nombre del Partido Comunista Colombiano y de otras agrupaciones. No hay sonido. Perdón, mi coronel, ya lo pongo que un segundito, aquí nos pasó algo que... Mi coronel, ¿nos puede enunciar algunas reflexiones de orden político estratégico respecto a las graves revelaciones del terrorista Luis Emiro Ortigosa Peña, desertor de la séptima cuadrilla de la FARC en 1982? Pues, mi coronel, la primera deducción que nos queda aquí es que Belisario Betancur y sus sucesores ignoraron las revelaciones que tuvo el ejército de la séptima conferencia de las FARC en el mismo 82 antes de que firmara la amnistía. Y luego la que dijo este sujeto, más lo que estaba ocurriendo, y además ignoraron intencionalmente todo ese entorno de lo que en contraste publicaban los medios de comunicación. Entonces quiere decir que es una ignorancia consentida, es una ignorancia funcional y es una connivencia con el delito. Y la historia, por ejemplo, el señor de Rux, que escribió la supuesta verdad de lo que pasó, no lo dice así. Y para el contrario, de Rux pinta a Belisario Betancur en su informe es como un adalid de la paz. Y en realidad es el responsable de que todo esto esté ocurriendo, porque fue el que les abrió el compás para que hicieran lo que hicieron. Segundo, eso nos demuestra que es que la avaricia política de todos los partidos termina siendo aliada por acción o por inacción del terrorismo comunista, porque ahí veíamos las declaraciones del jefe del Partido Liberal, en lugar de enfocarse en el desmadre en que estaba metido el país, no, él miraba para otro lado y hablaba era de la historia del Partido Liberal y las tradiciones y lo que él ha hecho en su gobierno, igual que están Trump y Biden en Estados Unidos, no hablando de los graves problemas que tiene el país, sino hablando de lo que ellos han hecho, o sea, los salvadores que nadie les reconoce. Esa doble moral y ese desenfoque pues tienen que repercutir en que los que sí tienen claro lo que quieren sigan avanzando porque utilizan cada paso que dan explotando las debilidades de estos sujetos. El mensaje real que dejó la séptima conferencia no ha sido interpretado y en Cuba, en La Habana, allá fueron unas personas a arrodillarse ante los bandidos a buscar el premio Nobel a Santos y pensando en que iban a ser presidentes y ministros y que la próxima elección presidencial la gente iba a votar copiosamente por de la calle para la presidencia, Naranjo a la vicepresidencia, Mora de ministro de Defensa,
el otro de ministro de gobierno y el otro seguramente de canciller. Eso era lo que ellos pensaban allí en Cuba. E ignoraron completamente los mensajes claros que dejó la séptima conferencia de las FARC, que es la más específica del plan estratégico de estos terroristas y que se la entregaron personalmente al señor Belisario Betancur. Y la respuesta fue eh, llamar a calificar servicios al general Landazábal y decir que los militares no intervienen en política. Y con ese cuento de que los militares no intervienen en política, Lleras Camargo acabó con con todo lo bueno que ha hecho Rojas Pinilla y le toleró el crecimiento a los grupos criminales. Y luego el señor Belisario Betancur le abrió el camino a las FARC y al M-19 para que llegaran al poder. Eh, Esto nos indica que toda esa evolución, ese crecimiento que han tenido las FARC es la consecuencia lógica de una falta de estrategia de los que han estado en el gobierno y una descomposición total de los politiqueros abogados, que son los que les legitiman todo eso con leyes. Porque al fin y al cabo los políticos corruptos pueden proponer lo que sea, pero si no tienen unos abogados descompuestos que les redactan jurídicamente y le dan la vuelta a la ley, como hicieron con el pacto en La Habana, pues no sería posible que eso ocurriera. Hay un error garrafal de la dirigencia política, de los medios de comunicación y del país en general, que cada vez que se publica eh, algo gravísimo relacionado a la guerrilla y que después se comprueba que es así, siempre ponen en duda lo que dice la inteligencia militar, porque lo califican de informes de inteligencia e igual ocurre con esos abogados leguleyos que tenemos en las cortes, en los tribunales y los que litigan, que siempre que la presunción de inocencia, que falte el detalle, que con pruebas gravísimas y hasta los periodistas dicen, caen bandidos con armas, con explosivos, lo confiesan a los mismos periodistas y escriben el presunto, porque es que la ley dice en Colombia que la presunción, porque ya saben que los bandidos dicen una cosa ante los medios y luego en el tribunal dicen otra cosa y el juez los deja libres. Eso nos indica que no hay políticas de Estado ni objetivos nacionales ni claridad y que todo este enredo del terrorismo comunista se ha aprovechado, pero de manera abismal de esa debilidad. Y si no se le pone coto a eso, pues se prolongará por sécula, per sécula seculorum. Síntesis, lo que viene con el señor Petro, el ELN y las FARC será más de lo mismo y no habrá una solución a fondo porque ya los comunistas armados y desarmados saben de esas debilidades y las han aprovechado muy bien. Adelante, mi coronel. Mi coronel, el título de las conclusiones analíticas del día de hoy es el siguiente. El sangriento camino de las FARC, dispuesto por el plan estratégico del Partido Comunista Colombiano, anteriormente clandestino, y los políticos politiqueros de turno. ¿Qué mejor explicación podemos demostrar con evidencias jamás vistas por el señor sacerdote de Rux para explicar injustificadamente lo que es y ordena el plan estratégico del Partido Comunista que hábilmente desde la antigüedad de más de 6 décadas han mantenido en cumplimiento de una de sus 3 Cs: comunista, clandestino, colombiano. Y dentro de ese plan es necesario destacar una premisa aplicable al presente episodio tratado en el programa de la memoria histórica del día de hoy. El fin justifica los medios en aras del poder y la imposición de esas doctrinas foráneas, cuya explicación quisiera desconocer, pero no se puede. Pues si después de tantos años nosotros lo vemos y analizamos, porque existió y persiste esa permisividad de quienes manejan la política, perdón la redundancia, politiqueramente, a su turno e intereses particulares, con ansias, al mejor estilo de los comunistas, ansias de poder,
ansias de repartición de botín, etc. Y es que traigo a colación esta premisa del fin justifica los medios, porque esa estela de sudor, sangre, sufrimiento, llanto, desolación y tristezas extremas no son otro motivante a la cadena de no solo asesinatos, ahí sí le hace bien, fusilamiento de niños y jóvenes, secuestros y extorsiones. Es necesario sumarle otros delitos que hoy quieren desaparecer y por los que quieren perdonar y darle la oportunidad de regresar a la vida delictiva, tal y como evidenciamos hoy al disque muerto bandolero Iván Márquez, saliendo a los medios desconfiando de su propia sombra, pero con la más aplicada de las teorías comunistas, cuál es la del engaño, la traición y la mentira. Pero eso no alcanza a justificar las acciones de los integrantes de las mesas de negociación, que sin los conocimientos necesarios para participar, arguyen estas aplicaciones a un deplorable labor en representación de la fuerza pública, disque engañados. Los delitos a agregar son varios: desplazamiento forzado, robo de tierras, libertad de movilidad, reclutamiento forzado de menores, etcétera. Todos, claro, reflejo del irrespetuoso, poca aplicación de los derechos humanos y del mismo derecho internacional humanitario, que no tienen rebaja en otras esferas del mundo civilizado, pues ni rebaja ni supresión de negociación de penas se consideran para esto. Sin embargo, acá en Colombia, sí. Miramos con pesar e incredulidad cómo pasado el tiempo, 6 décadas, y bajo nuestras propias narices, seguimos votando por los mismos, esos que nos han vendido a los sanguinarios terroristas de los brazos armados del Partido Comunista. Parecería como si estuviéramos de acuerdo con esta práctica, pues los esfuerzos de la fuerza pública, su derramamiento de sangre y la cantidad de viudas, huérfanos e, e inconsolables madres, hermanos y demás familiares no les interesa y son uno más de sus largas listas justificables a su camino hacia la rapiña del presupuesto de la nación, promesas para incumplir, etcétera, que denotan la poca o mejor, la ausencia de preocupación por el prójimo, que sus dietas sí aumenten y lo más triste, a las siguientes elecciones, hasta por un tamal, venderemos el alma a estos politiqueros de turno, que jamás hacen algo por este pueblo que de boca hacia afuera dicen defender. Hoy nos vuelven a engañar. Enmermelados nos fregaron con las reformas y los problemas que ya están a la luz pública. Parece que prefieran que el pueblo aguante hambre mientras ellos engordan y que a punta de impuestos se pueda aplicar la comunista acción de expropiación de que cuando no tengas con qué pagar tus impuestos, tus bienes serán el respaldo y van a engrosar las arcas del gobierno para que terminen en manos deshonestas, que durante toda la vida ni han pagado un centavo de impuestos, ni tampoco han laborado honestamente un minuto de sus vidas.
hago un llamado e invitación a que escuchen, analicen en familia todos estos ya casi 580 programas de la memoria histórica para que aprendamos, nos demos cuenta y nos permitamos y no permitamos que sigamos en estos extremos, trabajando por otros, cuando tenemos el conocimiento y la sabiduría que nos proporcionan estos episodios disponibles en la página web de nuestra Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Sí, es una acumulación de hechos negativos contra Colombia de quienes deberían estar actuando a favor de Colombia, y eso es lo que no se cuenta en los informes ni lo que se enfoca desde la política para corregir. Llegamos al final del ejercicio. Los invitamos esta noche que tenemos el análisis de lo ocurrido en Bolivia con ese sainete que hubo allá entre el gobierno y un general aparentando un cuartelazo que parece que todo era un montaje para sacar a Evo Morales del juego, entre los mismos que son los conciliábulos de Evo Morales, pero es la política latinoamericana y es lo que queremos analizar esta noche para escuchar sus puntos de vista y tener mucha más claridad respecto a la pésima conducción que tiene la política en nuestros países. A todos un feliz día, que Dios nos siga acompañando y que todo siga mejorando. Gracias, mi coronel. Feliz día para todos. Amén y amén.